Hermano, hermana, este mensaje va dirigido a todos los que estamos cobijados bajo las promesas, bajo la palabra, bajo la presencia del Altísimo. Y para todos aquellos que, aunque no estén cobijados por esta palabra, hermano, están deseando, algo en ellos está vibrando, algo en ellos les está haciendo desear el estarlo así. Hoy es Domingo de Ramos y traigo para ti una reflexión en tres partes. Estoy tomando el Evangelio de Juan en su capítulo 12, pero igualmente encuentras este mensaje en el capítulo 21 de Mateo, el capítulo 11 de Marcos, el capítulo 19 de Lucas. Pero voy a tomar el Evangelio de Juan, tengo especial predilección hoy por este Evangelio. Así que vamos a hablar hoy de la entrada triunfante, triunfal de el Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. Juan en capítulo 12, verso 12 y algunos versos que siguen lo describe de esta manera. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, honrándole como Padre hermoso, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesús, que es Señor, es Salvador, es soberano, ¿verdad? Y en el nombre de su Santo Espíritu, que inspiró esta palabra, que nos inspira a nosotros ahora a predicarla y a ti y a todos los que, como yo, estamos ansiosos de entender más todavía y nos ilumina para poder discernir los tiempos y las circunstancias. Juan 12:12 dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y continúa Juan con estas palabras, verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esta es la primera reflexión que tengo para ti, hermano, especialmente hoy en estos tiempos, en estas ciudades, en estas provincias, países, en este planeta en el que nos encontramos. Hoy el mundo no es muy diferente del mundo que el Señor Jesús encontró cuando vino por primera vez encarnando. Hermano, hay tres tipos de personas que quiero representarte aquí. La primera de ellas, mi amado, están en el verso 12. Grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Pero la primera está en el verso 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Amado, el primer tipo de personas a las que me quiero referir somos usted y yo, tú y yo, aquellos que podemos dar testimonio de primera mano del poder transformador de la venida del Señor Jesús. Aquellos hermanos que hemos experimentado, que hemos sido transformados, que hemos nacido de nuevo, que estamos empoderados por haber sido bautizados y llenados una y otra vez por el poder de su Santo Espíritu. Ese es el primer tipo, la primera categoría de personas que encontramos aquí. Personas, hermano, a quienes se nos ha confiado la palabra de Dios primero para que nos transforme y segundo para que transformemos las personas que Dios pone en nuestro camino y las circunstancias, hermanos, que vamos enfrentando día tras día. Pero encontramos otro tipo de personas. Hermano, verso 18, había venido también gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Amado, usted y yo que hemos sido transformados, usted y yo que podemos presentarnos diciendo: me llamo Otto, soy nacido de nuevo.
Hermano, tenemos a nuestro alrededor personas que nos están mirando, que nos están observando, que nos están escuchando y son personas que conocen del Señor Jesús, pero de oídas. Todavía no han experimentado, todavía no han llegado a ese momento maravilloso al cual usted y llegamos en algún momento de nuestras vidas, en donde, hermano, recibimos la convicción de pecado, nos arrepentimos de una forma dramática, maravillosa, sobrenatural y vimos la posibilidad de ser salvos, aferrándonos, hermano, vicariamente a la muerte y a la resurrección del Señor Jesús. Hay personas que están mirándonos, hay personas que de oídas están escuchando, pero todavía no conocen, todavía no ven. Y es obligación, es función tuya, es función mía como embajadores de ese Dios maravilloso que tenemos, proclamarles, bendecirles, darles esperanza, exhortarlos, presentarles ese Dios vivo que representamos nosotros. Hermano, pero también hay un tercer tipo de personas, tristemente, ¿verdad? Estamos en el mundo y está en el capítulo 19. Los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Hay muchos en este mundo, hermano, que no quieren al Señor Jesús, que han oído de Él. Lejos de mí decir, hermano, que todo el mundo ha escuchado en este momento. Todavía hace falta predicar, todavía hace falta dar testimonio, todavía hace falta evangelizar, todavía hace falta ir, hermano, hasta los confines del mundo a predicar esa palabra de vida que nos llena, que nos arde en los huesos, que tenemos que dejar salir de alguna manera. Amado mío, esas personas existen. Hay personas que van a ser tropiezo para ti. Hay personas que te odian. Hay personas que van a estar envidiosos de la forma en que Dios te bendice. Hay personas que están proclamando la maldad, siguiendo el maligno. Hay personas que tienen el espíritu del anticristo, que están armando toda una plataforma para que la manifestación del anticristo se presente. Existen esas personas, existe el mal. Hermano, en este texto encontramos los tres tipos de personas. Quiero preguntarte a ti, ¿en qué categoría estás? Quiero que delante de Dios te examines. Quiero, y es mi oración, que el Espíritu de Dios te permita verte en un espejo espiritual en donde tú puedas decir, Santo Dios, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que soy. Hermano, estás proclamando un Dios vivo, hay un Dios vivo en tu vida, es tu testimonio, es tu palabra, es tu actitud, es tu manera de reaccionar al mundo, de predicar el testimonio de un Dios transformador, de un Dios de esperanza, de un Dios que bendice, de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que provee, de un Dios que protege, de un Dios que está contigo en lo bueno y en lo malo. O quizá eres tú, hermano, alguien que de oídas ha oído, quizás anhelas todavía más, quizás quisieras ver como muchos vemos la gloria de Dios, quisieras tener una relación íntima, profunda, que diera fruto, como ves que la tenemos muchos. O quizá tú que escuchas este mensaje, eres de los que se molesta, está indispuesto, se fastidia por la presencia y la palabra del pueblo de Dios representando ese Dios vivo. Hermano, hoy es un buen día para que tú reflexiones en eso. Pero lo segundo que te quiero decir es esto. Y va también para ti, pueblo de Dios, y para los que todavía no son pueblo de Dios. Cuando Dios escoge manifestarse, no siempre se manifiesta y se presenta de la manera que nosotros queremos. Dios no opera conforme a la lógica humana. Dios es soberano, Dios es el alfarero, Él es el creador, Él hace las cosas como a Él le placen, hermano. En el verso 14 de ese Juan capítulo 12, encontramos esto. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Hermano, quiero preguntarte algo. ¿Cómo es el Dios que tú predicas? ¿Cómo es el Dios que tú adoras? ¿Cómo es el Dios que buscas en la intimidad? Hoy, creámoslo o no, hay muchos hijos de Dios que predican un Dios que solo es bueno en las buenas, pero que no aparece en las situaciones adversas y malas.
Voy a decirte algo, Dios es justo siempre, Dios es bueno siempre, Dios es eterno, Dios no cambia. Cuando tú dices gloria a Dios porque las cosas te están saliendo bien, yo bendigo que hagas eso. Pero bendigo todavía más que digas gloria a Dios cuando las cosas no están marchando bien. Porque qué fácil es amar a los que nos aman y qué difícil es bendecir y amar a los que nos maldicen. Y hermano, qué difícil es cuando estás inundado de cáncer decir gloria a Dios. Qué difícil es cuando alguien cercano a ti ha muerto y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? Qué difícil es en ese momento decir gloria a Dios. Hermano, Juan 12, versos 14 y 15 nos manifiesta algo. Dios no se va a presentar como tú quieres que se presenta. Dios se presenta como Él en su soberanía lo decía. Muchos estaban esperando un rey. Él llegó, hermano, en humildad, humillado a lo sumo. Él, siendo Dios, se despojó para tomar figura de hombre, para encarnar como hombre, hermano. Él entró montado en un pollino a esa ciudad en la cual iba a ser crucificado, muriendo por ti y por mí. Dios es soberano, Dios no se manifiesta como tú quieres, como tú piensas, Él es Dios siempre, es Dios en lo bueno, es Dios en lo malo, sigue siendo Dios, sigue estando en su trono. Gloria a Dios cuando las cosas salen bien, gloria a Dios cuando las cosas no están marchando como nosotros pensamos. Él es Dios, siempre lo será y jamás va a cambiar. Y lo tercero que te quiero decir es esto, hermano. Tú vas a entender todo lo que en este momento estoy predicando, todo lo que te está rodeando y lo que está sucediendo solo, hermano, cuando tengas acceso a través del Espíritu de Dios a la Escritura de Dios. Mira el verso 16 de ese capítulo 12 de Juan. El verso 16 lo dice de una forma muy clara. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que, escucha esto, estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Hermano, solo el Espíritu de Dios puede abrir tus ojos espirituales para que entiendas la Escritura. Solo el Espíritu de Dios puede permitirte discernir la profundidad de las promesas, la profundidad de aquello que Dios nos ha entregado como pueblo. La bendición de ser portadores de su palabra, la bendición de ser vividores de su palabra, la bendición de ser predicadores de su palabra. Hermano, hay muchas cosas que están sucediendo en tu vida que no vas a entender hasta que tengas el poder del Espíritu en ti, hasta que hayas sido bautizado, hasta que hayas sido llenado del Espíritu y puedas acceder a las Escrituras y puedas ver con los ojos de Dios y puedas decir, como decía el apóstol Pablo, es que ahora tenemos la mente de Cristo. Hermano, los discípulos no entendieron lo que estaba sucediendo, pero lo entendieron después cuando pudieron, por el poder del Espíritu de Dios, entender, discernir todo lo que estaba escrito. La escritura es para ti, la escritura es para mí. Hoy, Domingo de Ramos, hermano, quiero que medites esto, quiero que le digas a tu pueblo, a tu familia, necesitamos más del Espíritu de Dios. Necesitamos más del poder de su palabra. Hermano, la iglesia del Nazareno reconoce lo que llamamos los medios de gracia. Reconocemos la oración como un medio de gracia, reconocemos el ayuno como un medio de gracia, reconocemos el estudio, la meditación, la vivencia de la Escritura como un medio de gracia. Hermano, reconocemos el bautismo como un medio de gracia. Amado mío, quiero decirte hoy, Domingo de Ramos, que Dios es soberano, que Dios está en su palabra y que Dios quiere que tú y yo tengamos acceso a esa palabra. ¿En dónde estás? ¿Entre los que viven la palabra, los que solo escuchan la palabra, los que se resisten a la palabra y proclaman la llegada y la venida del anticristo?
¿Estás tú, hermano, entre aquellos que están pensando un Dios que ellos mismos se inventan, que ellos mismos quieren, cuando Dios es soberano y se manifiesta de las formas, en los detalles más nimios, más humildes y más sencillos? ¿Eres tú de aquellos que está entendiendo lo que sucede a través de la palabra de Dios? Estas cosas estaban escritas acerca de Él. Solo el Espíritu de Dios puede permitirte entenderlo. Que Dios te bendiga, hermano, que el Señor te llene con su Espíritu, que el Señor te bautice si todavía no has conocido el Espíritu de Dios, y que recibas poder de lo alto, como lo recibieron los discípulos, para poder predicar, para poder ir a dar testimonio hasta lo último de este mundo. Hermano, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, bautizándote con su espíritu. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que te llene con su paz. Amén. Shalom, shalom.